Hola a todos, estamos en Química para Bachiller. Bienvenidos un día más a mi canal de educación. Hoy voy a resolver el examen de la Comunidad Valenciana de la EBAU junio 2023. Sabéis que el examen consta de problemas y de cuestiones. En este vídeo vamos a hacer los problemas y en el siguiente haremos las cuestiones. Vamos ya con el enunciado del ejercicio 1. Un mordiente es una sustancia que sirve para fijar los colores en los tejidos. El acetato de calcio se utiliza como mordiente y se prepara a reaccionar ácido acético con hidróxido de calcio, según la siguiente reacción. Nos dice que la reacción que nos da está sin ajustar. Apartado A. ¿Qué volumen de una disolución de hidróxido de calcio 0,5 molar se necesita para reaccionar completamente con 25 ml de una disolución de ácido acético de 58% en masa y densidad 1,065 gramos partido mol? Y el apartado B. Si tras mezclar las dos disoluciones del apartado anterior se obtiene 17,9 gramos de acetato de calcio, calcular rendimiento de la reacción y la masa del agua en gramos. Lo primero que voy a hacer es escribir la reacción y ajustarla. Para ajustar la reacción vemos que aquí tenemos un 2. Aquí pondremos nosotros otro 2. Primero vamos a ver la cantidad de carbonos que tenemos. 1, 2 por 2, 4. Aquí tenemos 1, 2 por 2, 4. Ahora los oxígenos, 2 por 2, 4 más 2, 6. Aquí tenemos 4. Si aquí ponemos un 2, habrán también 6 oxígenos. Para comprobar que está bien ajustada, calculamos los hidrógenos. 3, 4 por 2, 8, más 2, 10. Aquí tenemos 6, 7, 8, 9, 10. Esta reacción está bien ajustada y lo que te dice es 2 moles de ácido acético reaccionan con 1 mol de hidróxido de calcio para obtener 1 mol de acetato de calcio y 2 moles de agua. Apartado A. Nos dice que calculemos el volumen de hidróxido de calcio. La disolución es 0,5 molar y los datos que nos dan es 25 mililitros de ácido acético al 58% y densidad 1,065. El 58% nos lo dan en porcentaje en masa. Recordar que en porcentaje en masa es gramos de soluto partido por gramos de disolución por 100. Si nosotros tenemos 58% en masa, lo que tenemos son 50 gramos de soluto en 100 gramos de disolución. O lo que es lo mismo, 58 gramos de ácido acético en una disolución de 100 gramos de ácido acético. El cálculo lo voy a hacer a partir de factores de conversión. Y lo que voy a hacer es, a partir de los 25 mililitros del ácido acético, calcular los moles de hidróxido de calcio. Para ello, los moles de hidróxido de calcio será igual a los 25 mililitros de la disolución de ácido acético por primer factor de conversión de la densidad, que te dice 1,065 gramos de disolución de ácido acético en 1 mililitro de disolución de ácido acético, por siguiente factor de conversión, el tanto por ciento en masa, que te dice que tenemos 58 gramos de ácido acético
en 100 gramos de disolución de ácido acético por siguiente factor de conversión. 1 mol de ácido acético, que son 60 gramos de ácido acético, por siguiente factor de conversión, el que relaciona los moles de hidróxido de calcio con los moles de ácido acético, y esto nos lo da nuestra reacción ajustada. Vemos que 1 mol de hidróxido de calcio reacciona con 2 moles de ácido acético. Vamos a comprobar si lo hemos puesto bien. Mililitros de disolución con mililitros de la disolución de aquí se va. El siguiente sería gramos de disolución con gramos de disolución. Este con este se va. Los siguientes son gramos de ácido acético con los gramos de ácido acético. Esto con esto se va, y el mol del ácido acético con los moles de ácido acético. Y esto nos da un valor de 0,1286, o lo que es lo mismo, 0,129 moles de hidróxido de calcio. Ya tenemos los moles de hidróxido de calcio. Como ya tenemos los moles de hidróxido de calcio y la molaridad de hidróxido de calcio es conocida, podemos calcular el volumen de hidróxido de calcio en litros. Definimos la molaridad como número de moles partido por el volumen de la disolución en litros. Despejando el volumen de la disolución en litros, tenemos que es igual a el número de moles de hidróxido de calcio partido por la molaridad, y sustituyendo los valores tenemos, esto nos da un valor de 0,257 litros, o lo que es lo mismo, 0,26 litros. Ahora vamos a calcular el apartado B. El apartado B te dice que calculemos el rendimiento y la cantidad de agua si tenemos 17,9 gramos de acetato de calcio. Definimos el rendimiento como la relación entre la cantidad de sustancia que se obtiene y la que teóricamente debería haberse obtenido. Nuestra masa obtenida del acetato de calcio son 17,9 gramos. Tengo que calcular la masa teórica. Lo primero que vamos a hacer es calcular los gramos teóricos del acetato de calcio. Y lo vamos a hacer a partir del ácido acético y a partir del hidróxido de calcio. El primero que voy a utilizar va a ser el hidróxido de calcio. Y cuando lo haga con el ácido acético me tendrá que dar el mismo resultado. Gramos teóricos de acetato de calcio es igual. Como en el caso anterior, lo voy a hacer a partir de factores de conversión. Esto es igual a los moles de hidróxido de calcio, que son 0,129 moles por la relación de moles que existe entre el hidróxido de calcio y el acetato de calcio. Esto nos lo da la reacción. Por siguiente factor de conversión, el que relaciona los moles y los gramos. Y sabemos que 1 mol de acetato de calcio son 158 gramos de acetato de calcio. Esto sería igual. Moles con moles se va, moles con moles se va, y lo que nos quedaría es 20,38 gramos teóricos de acetato de calcio. Si lo calculo a partir del ácido acético, primero tenemos que calcular los moles de ácido acético y después ya los gramos teóricos del acetato de calcio. Los moles de ácido acético los voy a calcular a partir de los moles de hidróxido de calcio. Esto será igual a 0,129 moles de hidróxido de calcio por la relación entre moles
que nos da nuestra reacción ajustada. Y nos dice que 2 moles de ácido acético reaccionan con 1 mol de hidróxido de calcio. Moles con los moles se van y nos da un valor de 0,258 moles de ácido acético. Los gramos teóricos del acetato de calcio a partir de los moles de ácido acético sería 0,258 moles de ácido acético por primer factor de conversión, el que relaciona los moles de ácido acético y los moles de acetato de calcio, que es que 1 mol de acetato de calcio reacciona con 2 moles de ácido acético. Por siguiente factor de conversión, que es que 1 mol de acetato de calcio son 158 gramos de acetato de calcio. Moles con moles, mol con mol, y esto nos da un valor de 20,38 gramos teóricos de acetato de calcio. Vemos que obtenemos el mismo resultado. El rendimiento, por lo tanto, sería igual a los 17,9 gramos obtenidos partido por los gramos teóricos, que son 20,38 por 100. Y esto es igual a 87,8%. Nuestro rendimiento es del 87,8%. Y ya por último tenemos que calcular los gramos de agua. Los gramos de agua también lo voy a calcular de 2 formas. Primero lo voy a calcular a partir de los gramos obtenidos de acetato de calcio, y la otra opción es obtenerlos a partir de los moles de ácido acético. Pero si el cálculo lo hacemos a partir de los moles de ácido acético, tenemos que tener en cuenta el rendimiento de la reacción. Los gramos de agua sería igual a los gramos de acetato de calcio obtenido, que son 17,9 gramos. Por primer factor de conversión, 1 mol de acetato de calcio, que son 158 gramos de acetato de calcio. Por siguiente factor, el que relaciona los moles de acetato de calcio con los moles de agua. 2 moles de agua reaccionan con 1 mol de acetato de calcio. Por siguiente factor de conversión, que te dice que 1 mol de agua son 18 gramos de agua. Esto es igual. Gramos con gramos se va, moles con moles se va, y moles de agua con moles de agua se va. Nuestro resultado es de 408 gramos de agua. Y ahora, si lo calculo a partir de los moles de ácido acético, tenemos a 0,258 moles de ácido acético por primer factor de conversión, el que relaciona los moles de agua con los moles de ácido acético. Por siguiente factor de conversión, te dice que 1 mol de agua son 18 gramos de agua. Por el rendimiento de la reacción, que sería 87,8 partido por 100. Y esto nos da un valor, moles con moles se van y moles con moles se van, nos quedarían los gramos de agua, de 4,08 gramos de agua. Hemos visto que obtenemos el mismo resultado. Ahora vamos con el ejercicio 2. Ejercicio 2. El ejercicio 2 corresponde al tema de equilibrio químico y dice que tenemos una reacción en equilibrio, que el valor de K sub P es de 0,168 a una temperatura de 240 grados. En un recipiente de 2 litros, manteniendo la temperatura constante, se introduce una cantidad indeterminada de NaOCl.
Cuando se establece el equilibrio, la presión parcial del NaOCl es de 0,16 atmósferas. Calcular A, K sub C y las presiones parciales de los gases NO y Cl2 en el equilibrio. Y después calcular la cantidad en moles de NaOCl que se han introducido inicialmente. Los datos que nos dan son que K sub P es igual a 0,0168, que la temperatura es igual a 240 grados centígrados o lo que es lo mismo, 513 Kelvin, que el volumen es igual a 2 litros y que la presión parcial del NaOCl es de 0,16 atmósferas. Si miramos nuestro equilibrio, vemos que se trata de un equilibrio homogéneo porque todas las sustancias están en fase gaseosa y la reacción química es una reacción reversible por la presencia de las dos flechas. Lo primero que vamos a hacer es escribir el equilibrio químico. Para calcular K sub C, que es la constante en función de la concentración, hay una ecuación que relaciona K sub C y K sub P. Esta ecuación es la siguiente. La variación del número de moles es los números de moles gaseosos. En función de K sub C lo que tenemos es lo primero que vamos a hacer es calcular la variación de moles gaseosos. La variación de moles gaseosos es igual a los moles de los productos menos los moles de los reactivos. Si vemos nuestra reacción serían 2 más 1 menos 2. Esto es igual a 1. Sustituyendo ahora los valores para K sub C tendríamos esto nos da un valor de 4 por 10 elevado a menos 4. Recordad que el valor de K sub C y K sub P son adimensionales. El siguiente cálculo es determinar las presiones parciales de los productos de reacción. Para ello vamos a ver lo que ocurre a lo largo de la reacción, desde que inicia hasta que llegamos al equilibrio. Lo que ocurre en el proceso lo vamos a hacer con los moles. Inicialmente, en nuestra reacción, lo que tenemos es solo NaOCl. Vamos a llamarlo NO. Aquí no tenemos productos porque todavía no se han formado. Sustancias que desaparecen. Las sustancias que desaparecen o que empiezan a reaccionar es el NaOCl, por lo que sería 2X, X porque no sabemos la cantidad, esto nada y esto nada, porque los productos son los que aparecen. Sustancias que aparecen, que son las sustancias que se forman. Esto no, porque los reactivos desaparecen y lo que se forma es, aquí sería X y este como es el doble sería 2X. Y ahora ya podemos poner lo que ocurre en el equilibrio en función de los moles. Recordad, lo que ocurre en el equilibrio en el caso de los reactivos sería las sustancias iniciales menos lo que desaparecen. Y en el caso de los productos sería 2X y X. Si vemos lo que ocurre en el equilibrio, vemos que se forman el doble de moles de NO que de Cl2. Lo siguiente que vamos a hacer es poner la ecuación que K sub P. Recordar que K sub P en función de las presiones parciales de los productos partido de los reactivos. Esto sería la presión al cuadrado del NO parcial por la presión parcial de Cl2 partido por la presión al cuadrado parcial de NaOCl.
Como se forman el doble de moles de NO que de Cl2, podemos decir que la presión parcial del NO es el doble que la presión parcial del Cl2. Si llamamos P a la presión parcial de Cl2, entonces serán 2P la presión parcial del NO. De esta forma solo tendremos una incógnita en la ecuación de K sub P. Si PCl2 es igual a P, tenemos por lo tanto que PNO sería igual a 2P. Ya podemos sustituir en nuestra ecuación de arriba. Ponemos por lo tanto la K sub P es conocida y la presión parcial del NaOCl también es conocida. Lo único que nos queda es sustituir valores. Y esto nos da un valor de la presión de 4,76 por 10 elevado a menos 2 atmósferas. Como hemos dicho antes que P es igual a la presión parcial de Cl2, podemos decir que la presión parcial de Cl2 es 4,76 por 10 elevado a menos 2 atmósferas. Hemos dicho que la presión parcial del NO es igual a 2P y entonces sería 2 por 4,76 por 10 elevado a menos 2. Y esto nos da un valor de 9,52 por 10 elevado a menos 2 atmósferas. Con esto acabamos el apartado A. Y ahora vamos con el apartado B, que te dice que calculemos los moles iniciales que tenemos. La ecuación de Kaplan o la ecuación de gases ideales dice que P por V es igual a nRT. Esta ecuación la podemos aplicar tanto para calcular los moles totales como para calcular los moles de cada una de las sustancias. Para el cloro, por ejemplo, podemos decir que la presión parcial del cloro por el volumen total es igual a los moles de cloro por R y por T. Aquí solo tenemos que sustituir los moles de cloro, que sería igual a la presión parcial, como hemos dicho, del cloro por el volumen partido por R y por T. Si sustituimos aquí, obtenemos esto nos da un valor de 2,26 por 10 elevado a menos 3 moles. Estos moles que hemos calculado coinciden con los moles del Cl2 en el equilibrio. Si miramos nuestro equilibrio de arriba, vemos que los moles de Cl2 en el equilibrio equivalen al valor de X. Podemos decir, por tanto, que X es igual a 2,26 por 10 elevado a menos 3. Podemos ir más allá y calcular los moles de NO. Se puede hacer de dos formas, con la ecuación de los gases ideales o a partir de esta expresión. Sabemos que los moles de NO es igual a 2X y esto sería igual a 2 por 2,26 por 10 elevado a menos 3. Y esto nos da un valor de 4,52 por 10 elevado a menos 3. Podemos utilizar la ecuación de gases ideales y vemos que obtenemos el mismo resultado. Podemos decir que NO es igual a la presión del NO por el volumen partido por RT. Y al sustituir los valores, nos da un valor de 4,52 por 10 elevado a menos 3. Vemos que obtenemos el mismo resultado. Estos moles son los moles de NO en el equilibrio. Y ahora por último nos queda calcular los moles del NaOCl en el equilibrio. Esto lo vamos a hacer a partir de la ecuación de los gases ideales. A partir de la ecuación de los gases ideales tenemos que la presión parcial del NaOCl por el volumen es igual a los moles de NaOCl
en el equilibrio por R y por T. Sustituyendo tenemos que N de NaOCl es igual a la presión por el volumen partido por RT. Si sustituimos valores tenemos, esto nos da un valor de 7,61 por 10 elevado a menos 3 moles. Si miramos nuestro equilibrio, tenemos que los moles en el equilibrio del NaOCl es igual a N sub 0 menos 2x. Esto sería igual a 7,61 por 10 elevado a menos 3 igual a N sub 0 menos 2 por X. X ya lo hemos calculado, que tiene un valor de 2,26 por 10 elevado a menos 3. Despejando nos da un valor de N sub 0 de 1,21 por 10 elevado a menos 2 moles de NaOCl. Iniciales. Este sería nuestro resultado final. Y ahora vamos con el ejercicio 3. El ejercicio 3 corresponde al tema de ácido base. El ácido benzoico es un ácido monoprótico que se utiliza como conservante y se identifica con el código E210. En una industria alimentaria se prepara una disolución de concentración 0,01 mol partido litro. Calcular A. En la disolución acuosa preparada, el ácido benzoico se encuentra ionizado en un 7,6%. Calcula la constante de acidez y el pH de la disolución. Y B. Para conservar aceitunas, la legislación fija un máximo de 0,5 gramos de ácido benzoico por kilogramos de aceituna. Calcular el volumen de la disolución de ácido benzoico 0,01 molar preparada, que hay que introducir en un bote que contiene 2 kilogramos de aceituna, para ajustarse al máximo legal. Pues vamos ya. Recordar que el grado de disociación se da en tanto por 1. En el ejercicio nos dan el porcentaje, que es un 7,6%. El grado de disociación, por lo tanto, será de 0,076. Lo que teníamos hemos dicho que es 0,76, por lo tanto alfa es 7,6 partido por 100. Alfa es igual a 0,076. Esto es uno de los datos que nos da. El otro dato es la concentración inicial del ácido benzoico, que vamos a llamar C sub 0. Que nos dice que es 0,01 mol partido litro, o lo que es lo mismo 0,01 molar. Lo primero que vamos a hacer es la reacción que tiene lugar y después vamos a ver todo lo que ocurre en el proceso ácido-base. Nuestra reacción sería este sería nuestro equilibrio ácido-base. Sin embargo, también te dice que el ácido benzoico es un ácido monoprótico. Su esquema general sería el ácido benzoico es un ácido débil. Ahora vamos a ver lo que ocurre a lo largo de todo el proceso. Inicialmente vamos a poner las cosas en función de la concentración. Tenemos que inicialmente tenemos C sub 0, aunque sabemos el valor conocido de C sub 0, que es de 0,01. Aquí no tenemos nada y aquí no tenemos nada. Las sustancias que desaparecen o las sustancias que se van consumiendo a lo largo de la reacción serían C sub 0 por alfa. Aquí no tenemos nada y aquí tampoco tenemos nada. Las sustancias que aparecen, que son los productos que se van formando. Aquí nada porque desaparece y aquí tendríamos C sub 0 alfa por C sub 0 alfa. Y después nos falta poner qué es lo que nos interesa, qué es lo que ocurre en el equilibrio. Pues en el equilibrio esto sería C sub 0 menos C sub 0 alfa, esto sería C sub 0 alfa y esto sería C sub 0
alfa. Como hemos dicho que la concentración es conocida, esto sería C sub 0, 1 menos alfa, o lo que es lo mismo, 0,01 por 1 menos alfa. Sabemos que alfa también es conocido, que es un valor de 0,076. Esto se quedaría como 0,01 alfa y esto sería 0,01 alfa. Con estos datos en el equilibrio ya podemos calcular la constante de acidez en el equilibrio. De forma general podemos decir que K sub A es igual a la concentración en el equilibrio de A- por la concentración en el equilibrio de H3 o más partido por la concentración de H más en el equilibrio. Sustituyendo los valores tenemos que esto sería 0,01 alfa por 0,01 alfa partido de 0,01 por 1 menos alfa. Esto sería igual a... Como alfa es conocido, podemos determinar las concentraciones de todas las sustancias en el equilibrio y decir: la concentración de H3 o más en el equilibrio es igual a C sub 0 alfa, que es igual a esto es igual a 7,6 por 10 elevado a menos 4 molar. Y la concentración del ácido benzoico, que es igual esto nos da un valor de 9,24 por 10 elevado a menos 2 molar. Sustituyendo nuestros valores en K sub A tenemos y esto será igual, lo ponemos aquí abajo, que K sub A es igual a 6,25 por 10 elevado a menos 5. El siguiente paso sería calcular el pH. Definimos el pH como menos el logaritmo de la concentración de H3 o más. Esta concentración ya la hemos calculado y está aquí y solo tenemos que sustituir, dándonos un valor de 3,12. Recordar que la escala de pH va de 0 a 14, de 0 a 7 sería ácido y de 7 a 14 sería básico. Ahora vamos con el apartado B. Nos dice que son 0,5 gramos de ácido benzoico por cada kilo de aceitunas. El ejercicio nos dice que el bote son 2 kilogramos de aceituna, por lo tanto sería 1 gramo de ácido benzoico por cada 2 kilogramos de aceitunas. Nos dicen que calculemos el volumen del ácido benzoico necesario. Para calcular el volumen de esa disolución de ácido benzoico 0,01 molar, lo primero que tengo que saber son los moles de ácido benzoico. El primer paso que tenemos que saber es la masa molar del ácido benzoico, que esto es igual a 122 gramos mol. La masa del ácido benzoico la conocemos, que es 1 gramos en 2 kilogramos de aceituna. Tenemos la masa y tenemos la masa molar, podemos calcular los moles del ácido benzoico. Sustituyendo valores tenemos que 1 gramo partido de 122 gramos partido mol, gramos con gramos se va y esto nos da un valor de 8,2 por 10 elevado a menos 3 moles.
Definimos la molaridad como el número de moles partido del volumen de la disolución en litros. El volumen de la disolución, por lo tanto, es el número de moles que hemos calculado partido por la molaridad de la disolución. Moles calculados 8,2 por 10 elevado a menos 3 moles partido por la molaridad que hemos dicho que es 0,01 mol partido litros. Moles con moles se va y esto nos da un valor de 0,82 litros. Este volumen es el volumen máximo de la disolución de ácido benzoico que podemos añadir al bote de oliva. Ahora vamos con el ejercicio 4. El ejercicio 4 es del tema de reacciones redox y de cálculos estequiométricos. El ejercicio 4 dice así. El dióxido de cloro es un desinfectante y decolorante que puede obtenerse haciendo reaccionar clorato de sodio con peróxido de hidrógeno en medio ácido, de acuerdo con la siguiente reacción. Esta reacción química está sin ajustar. A. Escriba la semirreacción de oxidación y la de reducción, así como la ecuación química global ajustada, tanto en su forma iónica como molecular. Y B. Calcula el volumen de ClO2 obtenido, medido a 20 grados centígrados y 760 milímetros de mercurio, cuando se mezcla la disolución A, 250 mililitros de una disolución 0,02 de peróxido de hidrógeno en exceso de ácido sulfúrico, con la disolución B, 200 mililitros de una disolución 0,05 molar de clorato de sodio en exceso de ácido sulfúrico. El apartado A es de reacción redox y el apartado B, como te dice que uno está en exceso, tenemos que calcular el reactivo limitante y los cálculos se harán sobre el valor de este reactivo limitante. Vamos ya con el apartado A. Te dice que ajustemos la reacción en medio ácido. Lo primero que vamos a hacer es escribir la reacción y ver la especie que se oxida y la especie que se reduce. Y esto lo obtenemos calculando el estado de oxidación de las sustancias. Hemos dicho que el primer paso es calcular la especie que se oxida y se reduce a partir de los estados de oxidación. El oxígeno, el estado de oxidación es -2, -2 por 3, -6, el sodio es con 1, que será +1, el cloro tiene que estar con +5. Aquí tenemos en el peróxido el hidrógeno es +1 y el oxígeno es -1. En el caso del ácido sulfúrico tenemos el oxígeno -2, -2 por 4, -8, el hidrógeno +1, por lo que el azufre es +6. Aquí tenemos -2 para el oxígeno, -2 por 2, 4, por lo que el cloro sería +4. Aquí sería el oxígeno el valor de 0. Aquí tenemos -2 y +1, y aquí tenemos -2 el sodio +1 y el azufre a +6. Vemos que el cloro ha pasado de +5 a +4 y que el oxígeno ha pasado de -1 a 0. En el caso del cloro, vemos que disminuye el estado de oxidación. Esto es debido a que hay una ganancia de electrones y por lo tanto se produce la reducción. La reducción sabéis que ocurre en el cátodo.
En el caso del oxígeno aumenta el estado de oxidación. Se produce una pérdida de electrones, ocurre por lo tanto una oxidación y esto ocurre en el ánodo. Las reacciones tanto de reducción como de oxidación hay que ponerlo en su forma iónica. Las sustancias involucradas serían ClO3-, el H2O2, el ClO2 y el oxígeno. En el caso de la reducción, ClO3- para dar ClO2, 3 oxígenos, aquí hay 2, por lo que el oxígeno que falta se pondría como molécula de agua, más. Aquí tenemos 2 hidrógenos que se colocan en forma de protones y más el balance de carga. Esto es neutro, aquí tenemos una negativa, 2 positivas, se quedaría como una positiva. Para que sea neutro falta un electrón. La oxidación que hemos dicho que ocurre en el ánodo, lo que tenemos es que el H2O2 pasa a la molécula de oxígeno. Aquí tenemos 2 hidrógenos, aquí no tenemos ninguno. Estos pasan como 2H+. Para que la reacción sea neutra, aquí faltan 2 electrones. Para hacer la reacción en su forma iónica, lo primero que tenemos que hacer es multiplicar esta por 2 y esta multiplicar por 1, que serían los números de electrones, y sumar las dos reacciones. Si sumamos las dos ecuaciones, tenemos electrones de aquí con los electrones de aquí se va y sería 2ClO3- más H2O2 más 4H+ que tenemos aquí y 2H+ que tenemos aquí, aquí quedarían 2H+. 2ClO2 más el oxígeno más 2 de agua. Esta sería nuestra reacción en su forma iónica. Ahora tenemos que hacer la reacción en su forma iónica. Esto de aquí corresponde al clorato sódico. Sería 2NaClO3 más el H2O2 más el 2H+ corresponde al ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico sería H2SO4. Estos 2H+ son estos de aquí. 2ClO2 más O2 más 2H2O, y para que la reacción esté ajustada hay que añadirle el sulfato de sodio, Na2SO4. Si contamos los átomos que hay de cada elemento, veremos que la reacción está ajustada. Sodios, aquí hay 2 y aquí hay otros 2. En el caso del cloro aquí tenemos 2 y aquí tenemos 2. En el caso del oxígeno tenemos 2 por 3, 6, 6 más 2, 8, 8 más 4, 12. Y aquí tenemos 2 por 2, 4. Y 2, 6, 6. Y 4, 10 más 2, 12. Y en el caso del hidrógeno serían 2 hidrógenos más 2, 4, y aquí tenemos 2 por 2, 4. Y me falta el azufre. El azufre, aquí tengo 1 y aquí tengo 1. Vemos que la reacción está ajustada. Esto sería nuestra reacción molecular. Apartado B. Que calculemos el volumen de ClO2.
a una temperatura de 20 grados centígrados, que son 293 Kelvin, y a una presión de 790 milímetros de Hg. Para ello nos dicen que tenemos una disolución A de 0,08 molar, 250 mililitros, y que tenemos otra disolución B de 200 mililitros, 0,15 molar. El primer paso es calcular los moles que tenemos de cada disolución. Por la propia definición de moralidad, tenemos que la moralidad es el número de moles partidos por el volumen de la disolución, o lo que es lo mismo, los moles de la disolución A es igual a la moralidad de A por el volumen de la disolución de A. Los moles de el peróxido de hidrógeno es igual a 0,25 litros por 0,08. Esto es igual a 0,02 moles. Estos moles son los que tengo. De la misma forma vamos a calcular los moles del NaClO3, que es igual a los 200 mililitros, que son 0,2 litros, por la moralidad, que es 0,15. Esto sería igual a 0,03 moles de NaClO3. Estos moles también son los moles que tengo. Ahora tengo que calcular el reactivo limitante y ver los moles que realmente necesito. Los moles de H2O2 que necesito para 0,03 moles de NaClO3 sería 0,03 moles de NaClO3 por el factor de conversión que relaciona los moles de NaCl con los moles de H2O2, y eso lo vemos en nuestra reacción molecular ajustada. Y vemos que un mol del H2O2 reaccionan con 2 moles de NaClO3. Esto sería igual, moles con esto, con los moles se va, a 0,015 moles de H2O2 que necesito. Como tengo 0,02 moles de H2O2, quiere decir que el peróxido de oxígeno está en exceso, y por consiguiente el NaClO3 es el reactivo limitante. Este es el que está en exceso, por lo tanto este es el limitante. Los cálculos ahora los tenemos que hacer a partir del reactivo limitante. Siguiente paso, calcular los moles de dióxido de cloro. A partir, como hemos dicho, del reactivo limitante sería 0,03 moles de NaClO3 por el factor de conversión. Esto no lo da nuestra reacción ajustada. Vemos que 2 moles de ClO2 reaccionan con 2 moles de NaClO3. El 2 con el 2 se va, los moles de Na con los moles de NaClO3 se van, y esto nos da un valor de 0,03 moles de ClO2. Una vez que tenemos estos moles, a partir de la ecuación de los gases ideales podemos calcular el volumen. La ecuación de Clapeyron te dice que P por V es igual a nRT. La presión por el volumen de Cl
O2 es igual a los moles de ClO2 por R y por T. Sustituyendo valores tenemos que el volumen de ClO2 es igual moles 0,03 moles por R 0,082 atmósfera al litro partido por Kelvin y por mol por la temperatura que hemos dicho que son 293 Kelvin partido por la presión son 790 milímetros de mercurio y sabemos que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Esto con esto se va. Los moles con los moles se van, los Kelvin con los Kelvin se van y las atmósferas con las atmósferas se van. Y esto nos da un resultado de 0,69 litros. Por lo tanto, nuestro volumen de ClO2 es de 0,69 litros. Y con esto acabamos el ejercicio. Si valoras mi trabajo y te ha gustado el vídeo, ya sabes, regálame un like, deja un comentario y compárteme en tus redes sociales. Si todavía no estás suscrito a mi canal, hazlo ahora, te llevará poco tiempo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.